Hace escasamente 15 días que la cosa ha vuelto un poquillo a la normalidad, hemos vuelto de vacaciones, todo el mundo ya está de vuelta, los niños en el colegio, parece que las cosas se han colocado otra vez en su sitio y os queremos hablar un poco de este proceso de adaptación. Hoy os vamos a hablar del estrés postvacacional. Soy Pau Elías, naturópata y especialista en nutrición ortomolecular. Bueno, como os comentaba, sí que es cierto que ya hemos pasado un poquito esta época, pero nos va a servir para cualquier momento del año, es decir, nos sirve para las vacaciones de Navidades, las de Semana Santa, en verano, por supuesto, pero sí que hemos pensado que estaba bien que hay gente que justo acaba de volver, que sepa qué es lo que sucede, cómo se va a adaptar su organismo, todo lo que está pasando, por qué puede tener altos y bajos o faltas de energía en algún momento dado, justo después de volver de vacaciones, y por qué sentido tiene. Entonces, bueno, como os comentábamos, estrés postvacacional. Os lo he dividido un poco en 3 preguntas que son un poco vitales. La idea va a ser siempre responder esas preguntas y a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer siempre, como siempre, de parte de la medicina natural? Recordad de nuevo, estos vídeos no quieren ser una tesis de nada, solamente daros una idea de qué se puede hacer y de cuáles soluciones podéis encontrar en la medicina natural, en este caso para el estrés postvacacional, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, pues intentaremos responder a algunas preguntas. Primero, queremos saber qué es el estrés postvacacional, ¿de acuerdo? El qué se refiere a esto, ¿qué es el estrés postvacacional? Y cómo cursa con un proceso de adaptación, ¿de acuerdo? El estrés postvacacional es la capacidad que tiene tu organismo de adaptarse después de unos procesos muy concretos. En este caso, cuando nosotros pasamos de hacer una actividad, estamos haciendo una actividad de trabajo, de colegio con los niños, de casa, y hay una dinámica muy concreta que dura casi todo el año, si os fijáis. Me levanto por la mañana, desayuno, voy a trabajar, llego, tengo que hacer la comida, pongo lavadora, vuelvo a trabajar, si tienes horario partido, vuelvo, tengo que hacer la cena, me preparo todo con los niños, les echo un cable con los deberes. Todo esto es un proceso de actividad bastante vertiginoso, muy elevado, y está genial, está bien, es decir, debemos mantener esta actividad. Pensad que las fases de actividad, tu organismo, como ya os he explicado en otros vídeos, aquí arriba encontraréis el link para el vídeo del estrés y la fatiga crónica, porque se explica mucho más fácilmente el tema de la actividad. Tu organismo lo gestiona a través de la hormona cortisol, ¿de acuerdo? Cuando sube el cortisol tú estás activo, estás on fire, vas a darlo todo y tienes un margen de energía gracias al cortisol. El cortisol va bajando a medida que va pasando el día en detrimento de la melatonina que sube para dejarte descansar, ¿de acuerdo? Este proceso de actividad que mantienes durante todo el año se contrarresta con el de haciendo el paralelismo del día y la noche. Si te sube el cortisol durante el día, baja por la noche, que sube la melatonina, de acuerdo, pues esto también pasa anualmente, sobre todo cuando hacemos las vacaciones, y esto es lo que os quería explicar. Tú tienes un proceso de actividad elevada durante la mayoría del año. Cuando llega el verano, por ejemplo, vamos a hacer vacaciones de verano, cuando llega el verano, toda esta vertiginosa actividad que llevas durante todo el año, frena. Y claro, tu organismo es como intentar bajar de un tren en marcha, imposible, te vas a estampar seguro. Y no queremos que eso pase, ¿verdad? De acuerdo, ¿qué sucede? Que la mayoría de actividades que llevabas o que estabas haciendo durante el año, esto es durante el año, en verano paran. Descansas, ves cómo te viene todo un poco encima, primera semana, segunda semana empiezas a disfrutar, todo está bien, tu cuerpo se está adaptando, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que después de esto vuelves a la actividad. Tienes que reactivar de nuevo este proceso. ¿Y esto qué provoca? Estrés postvacacional. Es, digamos, la adaptación de tu organismo de llevar una dinámica a pararla y a volverla a encender. Eso es lo que sucede y es muy fácil de tratar, muy fácil de explicar y muy fácil de tratar. Imagino que lo habéis entendido. Imagínate que tú estás trabajando por las noches, ¿de acuerdo? Cambias tu ciclo de cortisol y de melatonina. Empieza la melatonina, ya no se dispara por la noche porque estás despierto. Es la hormona del sueño. Recordad que se activa de noche, a oscuras. Y
lo hace para que tengas un sueño profundo, pero tú trabajas de noche y estás despierto, estás girando, te estás pasando exactamente lo mismo, estás provocando un estrés a tu organismo. En este caso, nosotros le hemos llamado postvacacional porque os estamos intentando explicar qué es lo que sucede cuando tú vuelves de vacaciones y te sientes que estás bajo de energía o flojo o que te cuesta arrancar, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que además esto os lo ataremos luego, porque todos estos procesos, cuando has vuelto a la actividad, se liga total y completamente con el cambio de estación. ¿Por qué es importante que os comente esto del cambio de estación? Porque hay un proceso también de adaptación, hay un estrés, una astenia estacional, ¿de acuerdo? La astenia típica primaveral, pero también en otoño está, por supuesto, y está muy ligada al estrés postvacacional. Es decir, ahora, después de haber bajado todos los niveles que me mantenían on fire a lo largo del año, tengo que volver a activarme, y encima hay un cambio de tiempo. ¿Cómo no va a provocar estrés postvacacional? Es normal, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepamos que es un proceso de adaptación en el cual hay un proceso de actividad que frena en seco y que luego se tiene que volver a activar. Esto provoca que tenga que haber una liberación de hormona y de neurotransmisores que van a hacer que efectivamente que esto se dé de mejor o peor manera, ¿de acuerdo? Además, si lo ligamos conjuntamente con el cambio de estación, nos encontramos con que puede haber una astenia. Entonces, todo este proceso hormonal que tu cuerpo va a pasar para intentar regular y volver a responder de manera normal, pues es lo que le vamos a llamar a este tipo de estrés, ¿de acuerdo? Luego, el cómo os lo he explicado un poquito ahora mismo, precisamente, porque es un proceso de liberación de hormonas y de neurotransmisores. No son los mismos neurotransmisores que tú vas a usar en tu día a día durante el año cuando estás trabajando, cuando estás llevando 1000 actividades a la vez, ya sean los niños, la casa, el trabajo o otras actividades que puedas hacer. No vas a liberar los mismos neurotransmisores que cuando estás de vacaciones. Cuando estás de vacaciones, los neurotransmisores encargados de las recompensas, los del bienestar, van a estar mucho más presentes, sobre todo a mitad de las vacaciones, no tanto al principio, recordad, porque hay un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación hace que dejemos de fabricar, bueno, no de fabricar, sino de liberar tanto tipo de hormona neurotransmisora a cambio de otro, ¿de acuerdo? Y nos lo iremos encontrando esto. Así que el cómo, digamos, la parte fisiológica, que quizás es la parte menos entendible de nuestros vídeos, pero os recuerdo, intentamos ser lo más claros posibles, pero hay veces que la terminología es la que es. Entonces, una hormona neurotransmisora es una hormona neurotransmisora. No se le puede llamar de otra manera. Lo digo porque hay algunas personas que nos comentan, es que es muy técnico, es que hay veces que no se puede no ser técnico, ¿de acuerdo? Y en todo caso, como siempre os explico, la idea es que como mínimo os suene. Si tú sufres de estrés postvacacional y tienes que ir a pedir un consejo a un profesional, como mínimo sabrás que tienes unas hormonas neurotransmisoras que se van a encargar de que tú te adaptes a ciertas circunstancias. Bueno, que cuando vayas al profesional no te suene a chino, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, el cómo os lo respondía ahora hace un momentito, pues hay una liberación, sobre todo a nivel de cortisol suprarrenal, hay una destrucción de catecolaminas, de neurotransmisores, a cambio de otros. Por eso las vacaciones nos suelen sentar tan bien. Las hormonas que se activan, las hormonas neurotransmisoras que se activan durante los procesos de descanso, y hablamos ya más de a largo plazo, por ejemplo, 2-3 semanas, no son las mismas que tú vas a tener a lo largo del año cuando estás con 1000 actividades a la vez. Entonces, digamos que esta parte está totalmente ligada a la adaptación, ¿de acuerdo? Y es precisamente la parte que te ayuda a que esto suceda. O sea, si no hay liberación hormonal, de ahí que luego pueda existir la fatiga adrenal, es decir, hay una sobreproducción de ciertas hormonas que te ayudan a estar on fire, que te ayudan a estar al pie del cañón y que te ayudan sin duda a tirar a lo largo del año, pero cuando abusas de esto, como con cualquier cosa, puede haber una resistencia y por tanto una fatiga adrenal que se puede llegar a transformar en fatiga crónica. Recordad, aquí encima os dejamos el link del vídeo de la fatiga crónica para que le echéis una ojeada, que está luego total y completamente ligada a la ansiedad. Es decir, que es muy posible que vosotros, después de estos procesos de actividad, descanso, actividad, de vuelta a la actividad o el cambio de estación, que por tanto se requiere aparece esta astenia y se requiere de esta adaptación extra, puede aparecer ansiedad. Es muy común, es muy normal, encontraréis la explicación en nuestros otros vídeos, ¿de acuerdo? Y luego pues había el tema del por qué.
¿Por qué sucede? ¿Por qué hay un estrés postvacacional? Aparte de toda esta parte fisiológica que os he explicado, que no deja de ser una matemática corporal, por decirlo de algún modo, es decir, es lo que hay. Si tú llevas una dinámica y la paras de golpe, pues tu organismo tiene que adaptarse a eso, y ese proceso de adaptación es lo que tú vas a notar normalmente con una falta de energía. Poca cosa más si llevas una vida sensata. Luego hay otros condicionantes, por supuesto, como van a ser pues, el estilo de vida que tengas, la cantidad de agua que bebas, si haces ejercicio o no haces ejercicio, tus emociones, todo suma. Sin duda que todo suma, pero de normal no debería haber problema. De ahí que tengas estas épocas de descanso, ¿de acuerdo? Pero el por qué, fijaos que es lo que os comento, hábitos y estilo de vida. Pues dependiendo de cómo estés llevando tú tu día a día, y hablamos de cualquiera de las épocas, tanto de actividad como de descanso, tu organismo va a reaccionar de un modo o de otro. Es decir, los cambios pueden ser mucho más bruscos o no, dependiendo de cómo estés haciendo las cosas en general, ¿de acuerdo? Vale, una vez hemos entendido qué es lo que sucede, qué es este proceso, por qué sucede, como siempre os queremos ofrecer una solución, ¿no? Desde la medicina natural pues hay cosas que se pueden hacer, muy diversas, muy efectivas. Esto es muy importante que lo entendáis, no siempre tenemos que tirar de los fármacos, están ahí, sin duda, son necesarios para muchas cosas, pero no deberían ser nunca nuestra primera opción. Nuestra primera opción siempre es informarnos bien y tener un asesoramiento adecuado para saber qué se puede hacer, ¿no? Y si existen cosas que son menos agresivas que otras, pues parece de cajón. Fijaos que ahora os decía que pues, si vuestro estilo de vida ya tiende hacia esto, pues es que todo va a sumar ahí. Entonces, gestión del estrés. Esto es muy importantísimo, es importantísimo, porque es la gestión del estrés es la piedra angular de todo este tema, y no del estrés postvacacional. Os puede servir para todas estas épocas de actividad que tenéis a lo largo del año, o para las otras épocas que son más de descanso. Pero la gestión del estrés que se tiene que llevar es lo que va a hacer que tu organismo reaccione de un modo o de otro para tener, digamos, una adaptación adecuada, o que no sea demasiado brusca, en todo caso, que no la sufras tanto, sobre todo si eres una persona pues muy sensible, ¿no? Que hay personas que lo sufren muchísimo, y no hablamos solo del estrés postvacacional, sino, por ejemplo, esta astenia primaveral, otoñal, que vemos con los cambios de estaciones, ¿de acuerdo? Gestión del estrés. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues cada persona tiene su manera de gestionar el estrés. Hay muchas maneras, desde meditación, podemos decir, deporte, cualquier tipo de hobby nos sirve. Es decir, tú tienes que tener en tu día a día un momento para ti. Y esto es importantísimo. Si tú no estás bien, tu entorno no va a estar bien. Y te va a ser muy difícil cuidar de alguien si tú mismo no estás bien. Entonces, la gestión del estrés, y os pongo aquí 3 puntos suspensivos porque esto es un etcétera, es determinante. ¿Para qué? Para llevar bien toda esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces debéis tener en cuenta total y completamente esta parte. Es muy importante que tengáis un momento para vosotros. Esta es la manera en que vosotros seréis dueños y señores de vuestra liberación hormonal, y que no haga lo que ella quiere. Porque si la liberación hormonal se basa en cómo estás llevando tu vida, puedes mejorarla, sin duda, puede ser mejor o peor. Entonces, estos procesos, estos cambios, no van a provocar una liberación de hormonas que se van a cargar a vuestros neurotransmisores y vais a sufrir las consecuencias perniciosas. Vosotros teniendo una gestión del estrés, esta es la piedra angular de todo el tema. Tenéis que tener una gestión del estrés, es muy importante. Ahora os voy a explicar qué podemos hacer si no lo sabíamos, no lo hemos hecho, vamos a empezar a hacerlo ahora, pero ya tenemos el estrés. Ahora lo hablaremos, pero de verdad, necesitáis un momento cada día para vosotros. Esto es de capital importancia, para vuestra salud en general. No quiero que sea solo, o que entendáis que es solo para el estrés, que es esa enfermedad silenciosa un poco del siglo XXI. Es para vuestra vida, es para vosotros, es para vuestra felicidad, y cuando vosotros estáis bien, vuestro entorno está bien, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podéis hacer en caso de que ya nos encontramos con el tema del estrés? Me siento así, me siento fatigado. Ya os lo he hablado alguna vez, me encantan las plantas adaptógenas. Las plantas adaptógenas es importantísimo. Plantas
adaptógenas, entre ellas ashwagandha, la ashwagandha especialmente para mujeres, es además una reguladora hormonal importantísima. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que tú seas más resistente a la liberación de ciertos neurotransmisores sin sufrir las consecuencias perniciosas que presupondría tenerlo elevado. ¿De acuerdo? Tenéis la rodiola. Rodiola rosea es otra planta que sobre todo estará más ligada con el tema del estrés cardiorrespiratorio, pero luego tiene algunos principios activos que favorecen el transporte hasta 5-HTP. Recordad el 5-HTP como un precursor de la hormona serotonina, la hormona del bienestar. Cuando la tienes elevada, todo va bien. Cuando la tienes baja, suele aparecer la ansiedad, la angustia, incluso principios de depresión. Recordad que en estos procesos en que va a haber un cambio hormonal por pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí hay una subida de cortisol y hay un descenso de serotonina. De ahí que aquí tengamos que remontar, y cuando queremos volver nos sucede exactamente lo mismo, de ahí que cueste tanto, ¿de acuerdo? Estas plantas nos van a ayudar, ashwagandha, rodiola, 5-HTP, siempre antes de utilizar cualquier tipo de planta, cualquier tipo de tratamiento. Recordad que aquí no damos ni dosis ni historias, decimos qué es lo que os puede ir bien, pero tenéis que hablar siempre con un profesional, ¿de acuerdo? Más plantas adaptógenas, más plantas que nos pueden ir bien. El reishi es un hongo que tiene una capacidad adaptógena importantísima. Además, recordad que cuando sube el cortisol baja el sistema inmune, y el reishi es un inmunomodulador, así que nos puede ir bien hasta para el sistema inmune por esos descensos del sistema inmune derivados de un nivel de estrés elevado, y por tanto de un nivel de cortisol elevado también, otra planta, astrágalo. El ginseng. Estos son plantas adaptógenas que nos pueden ir bien para intentar paliar el hecho de que no hayamos hecho correctamente bien esta parte, ¿de acuerdo? Estas plantas nos van a ayudar a hacer una gestión del estrés exógena. Ahora falta la endógena, que la conseguiremos con lo que vosotros escojáis, no tiene que ser cualquier de esta cosa. Podéis ir a pasear por el bosque, podéis pintar un cuadro, podéis simplemente sentaros en un banco a leer un libro, respirar por respirar, pero la idea es que se requiere de un momento para ti, ¿de acuerdo? En el que no estás pensando en la cocina, en el que no estás pensando en el trabajo, en el que no estás pensando en los niños, en el que no estás pensando en nada más que en lo que te viene de gusto a ti. Y eso tiene que ser diario. Esto tiene que ser diario, y esa es la solución máxima. Fijaos que en la medicina natural tenemos en cuenta un organismo entero. Intentamos, no siempre tienen que ser cosas como con las plantas, que fantástico, porque son naturales, y esto es maravilloso. El hecho de que sean naturales quiere decir que podemos encontrar y abogar en la naturaleza lo que nos sucede y cómo podemos enfrentarlo. Pero ahora tú imagínate que lo puedes hacer sin tener que tomar nada, pues mucho mejor, y es que está en ti esto es una cosa que vas a hacer tú. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues hay otras cosas, sin duda, que no sean plantas. Recordad que tenéis el 5-HTP, del que os estaba hablando aquí. Aquí hay unos principios activos que se llaman rosavinas, y salidrócidas, que facilitan el transporte de 5-HTP hacia serotonina. Esto lo encontraréis en el vídeo de la ansiedad, porque es un precursor directo de la serotonina, que es la hormona que va a determinar si vas a sufrir de ansiedad o no, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacer 5-HTP, podríamos hacer L-teanina. En casos leves, incluso con un citrato de magnesio, sería suficiente. ¿De acuerdo? Hay unos cuantos elementos que te pueden ayudar, sin duda, pero vuelvo a lo mismo. Es muy importante que vosotros os cojáis vuestra parte. Esta parte de gestión del estrés no os la va a dar nada de nada. De acuerdo, una vez llegados hasta aquí, hasta este punto, os voy a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Recordad, estrés provocacional es ese estrés que se sufre por haber pasado de una manera repentina de un proceso de actividad, que es el que tienes a lo largo del año,
con todos tus quehaceres diarios, trabajo, niños, casa, todo junto, a un proceso de descanso. Ese proceso de cambio, tu cuerpo lo va a intentar gestionar con una liberación hormonal. ¿Cómo? Con una liberación hormonal y con una subida y bajada de ciertos neurotransmisores. Esto va a hacer que tú te sientas de una manera o de otra. Cuando volvemos de nuevo a la actividad del principio, se vuelve a tener que hacer esta regulación hormonal y de neurotransmisores, además que suele estar sumado al cambio de estación. Estaremos en invierno, estaremos en verano, pero podemos encontrar este cambio de estación. De ahí que aparezca de nuevo el estrés postvacacional con toda esta liberación de hormonas y neurotransmisores. Todos estos cambios te van a provocar unas sensaciones de estar mejor, peor, X. Es indiferente esto porque lo podemos arreglar con una buena gestión del estrés. Quiere decir, con ciertas cosas que haremos para nosotros y por nosotros, vamos a hacer bajar los niveles de cortisol que se liberan y por tanto vamos a empezar a controlar todo este proceso que es el de hormonas y neurotransmisión, que es el que va a hacer que tú te sientas de una manera o de otra. Esto siempre pasa porque tú tienes unos hábitos y un estilo de vida muy concreto. Cuanto mejor llevas la gestión del estrés, menos se da todo este proceso y por tanto tú no notas tanto todo ese estrés postvacacional. Ya no solo estrés postvacacional, sino con cualquier tipo de estrés. ¿Qué podemos hacer en caso de que esto no lo supiéramos, somos personas que no lo estamos llevando muy bien? Hay plantas adaptógenas, plantas que te van a ayudar a que los niveles de cortisol, que son los niveles hormonales, estén correctamente, estén adecuados a lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Esa ashwagandha, rodiola, reishi, astrágalo, hay un montón más, un montón. Te he puesto unos cuantos porque son con las que más trabajo y con las que más cómodo me siento. Otras cosas que podríamos hacer, 5-HTP, si ya ha habido un descenso muy bestia de ciertos neurotransmisores y empieza a aparecer ansiedad, angustia. L-teanina, baja la adrenalina y sube la dopamina, te mantiene concentrado pero relajado. El citrato de magnesio es un relajante muscular, si hay tensión te va a ayudar. En todo caso, veis, siempre hay una solución en la medicina natural para las cosas crónicas, para las cosas leves. Esto no quiere decir que no tengáis que visitar al médico, al contrario, son profesionales, han estudiado para algo, pero que nunca sea la primera opción el fármaco, por favor, porque se pueden hacer cosas. En todo caso, aquí os dejo el vídeo de esta temporada y cualquier cosa, como siempre. Ahora no dejéis, o intentando dejar vuestros comentarios de felicitación y de gracias, por favor, sí, que lo necesitamos. Pero si tenéis alguna consulta, coged por favor, en la descripción del vídeo encontraréis un link y es el link que utilizamos para consultas rápidas. Solo tenéis que poner vuestro nombre, hacéis la consulta, lo enviáis y nosotros lo recibimos aquí y os respondemos con la mayor brevedad posible. Normalmente los que lo hacéis ya sabéis que en 1 o 2 días os tengo respondidos, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Por otro, puede ser que seáis personas que tenéis una gestión del estrés maravillosa y que por tanto no tengáis necesidad casi de este vídeo, pero hay gente que sí, hay gente que no lo sabe, que no sabe que puede hacer las cosas de mejor manera, que hay una opción, lo sufre él y lo sufre la gente que está a su alrededor. Por favor, compartid los vídeos porque es que es la manera de que le llegue al máximo de gente posible y como mínimo, pues para que les suenen que hay una opción, ¿no? Es quizás nuestra manera de poner ese granito de arena y de ayudar. En todo caso, y como siempre, gracias por habernos visto y nos vemos en el siguiente vídeo.